Hola, bienvenidos al último ejercicio de la sesión 7 del curso de desarrollo Novembra ORP. En en este punto de la sesión 7 lo que vamos a hacer es añadir una nueva ventana. Bueno, en realidad este ejercicio aglutina buena parte de toda la sesión 7, de lo que hemos visto en la sesión 7. En este caso, aparte de añadir un campo, lo que tenemos que hacer es crear la propia tabla que da sustento a nuestra ventana. Tenemos que crear la tabla, las columnas de la tabla, registrar esa tabla en el diccionario y por tanto las columnas también hay que registrarlas en el diccionario. Y por último hay que registrar la ventana y la pestaña, porque como habíamos ya comentado anteriormente, como mínimo una ventana va a tener una pestaña, y los campos que irán dentro de esa pestaña. Ok, pues vamos a ello. Como ejercicio vamos a crear una ventana de mantenimiento de, no sé, por ejemplo, pues, si vendiéramos o utilizáramos para nuestra venta algún tipo de transporte o cualquier cosa, pues nos gustaría tener el registro de nuestros elementos de transporte, por ejemplo, nuestros medios de transporte. Esta ventana en verdad solamente va a tener dos valores, va a ser el código del medio del transporte y el nombre del medio de transporte. Luego, supuestamente esta ventana tendrá una serie de registros que serán nuestros medios de transporte y habrá que enlazarlos de alguna forma a otra ventana, pero esa segunda parte la obviaremos, la dejaremos aparte, porque para nuestro ejercicio no es necesario. Ok, lo primero que hay que hacer es crear la tabla en la base de datos. Para hacerlo más rápido, lo que haremos es utilizar ya la definición de una tabla y copiar el código para generar nuestra nueva tabla. Bien, nos podemos basar en cualquiera, pero por ser sencilla y parecerse bastante a lo que queremos hacer nosotros, utilizaremos la tabla de la dimensión 1. Si vemos esta tabla, básicamente lo que tiene es los datos necesarios que contienen todas las tablas, pues la clave primaria, la entidad, la organización, si está activa o no, y luego los datos de auditoría, o sea, quién la creó, cuando la creó, quién la creó, cuando se realizó la última actualización y quién lo hizo. Y luego tiene dos valores, que es el código. En OpenBrowse normalmente se representa con una columna que se llama value, el nombre y bueno, y aquí añadir una descripción. Esto de isUmary ya veremos para qué sirve. De momento no nos es interesante. Ok, copiamos el código y hacemos unas pequeñas modificaciones. De entrada hay que cambiarle el nombre. Bueno, vimos en el ejercicio anterior que nosotros teníamos un módulo que era el módulo ejemplo 2. Bien, ahora en mi instalación lo he tenido que eliminar, así que lo crearemos rápidamente. De nuevo. Ese módulo tenía un prefijo en la base de datos. Ese es el prefijo de la base de datos que tenemos que utilizar para crear nuestra nueva tabla. ¿Ok? Entonces, por un lado, voy a crear el módulo. De nuevo, rápidamente, como he dicho. Módulos. Pero no pasa nada. Así repasamos un poco esta parte. Bueno, el módulo simplemente era un módulo normal. Yo le llamaba ejemplo 2. Ejemplo 2, era un módulo, descripción ejemplo 2. Había que poner un número de versión. Inglés de Estados Unidos, decíamos que siempre desarrollábamos en inglés, está en desarrollo y bueno, yo le ponía la licencia que como siempre, que es la GPL. Guardar. Dependencia con el core. Bueno,
en realidad con el módulo del string del core no sirve porque esta depende del core. Y había que ponerle aquí un prefijo de la base de datos que era ya le había puesto ch de Shelly y x de ejemplo y el 2 de ejemplo. Bueno, ya lo tenemos. Ahora sí, mi tabla se debe llamar el prefijo de la base de datos que he dicho que era CHEX2 y el nombre. Por ejemplo, vamos a tener pues transporte. Esto lo deberíamos hacer en inglés, por tanto sería algo así como transport, no, means of transport, si no me equivoco. Vamos a mirarlo, pero creo que es means of transport. Ok. Bueno, voy a poner la tabla, la voy a crear como transport. Por tanto, aquí la clave primaria deberá llamarse chx2 transport id. A de cliente, A de base está bien, esto también, los dos de autoría, value new también, y estos dos, la descripción la podemos dejar, y este sí que no nos hace falta, por tanto lo quitamos. Ahora con ustedes habría que cambiar muy poquita cosa, solamente el nombre, la clave primaria, pues, chx2 transport key, repiteo, hay que comprobar, esta es la más larga, hay que comprobar que tenga menos de 30 caracteres, pero va a tener. Bueno, aquí había unas restricciones de Unix que nosotros no la vamos a poner. Acordaros que estamos reutilizando el código de la creación de una de las tablas que ya existe para hacerlo más rápido. Si no, lo podríamos hacer de forma manual. Comprobamos de nuevo que tenga menos de 30 caracteres. Esto es una restricción de Oracle, pero hay que recordar que OpenBrowser soporta Postgres y Oracle, y si queremos que funcionen los dos, tenemos que hacer las cosas de forma estándar. Bueno, ya lo tenemos. Aquí solo falta una cosita, que esta parte de aquí no es necesaria. Y todo esto de aquí, que es la definición de la esto tampoco. Y lo único que le vamos a decir es que la tabla se llama transport es del usuario. Ok, aquí la clave primaria no se así, nada, transport ID. Ahora, bueno, como digo, es una forma para ir un poquito más rápido, como ya que existe el código de otra tabla, pues copio y pego y la adapto para mi nueva tabla. Ahora aquí ya tendré, por tanto, me debería aparecer una nueva tabla, que es esto, está ahí, ok, con todas las columnas que hayamos visto, value que es el código, el name y la descripción. Bueno, ahora hay que registrar esta tabla en el diccionario. Ya nos iríamos a diccionario, tablas y columnas, crearíamos una nueva entrada. Esto debería estar en nuestro módulo. No nos aparece aquí porque se nos ha olvidado definir
el paquete de datos en nuestro módulo, por eso no nos aparece. Tenemos que ir a nuestro módulo. Hay que filtrar por nuestro. Y a esto hay que crearle un paquete de datos. ¿Okay? Normalmente por convenio, el paquete de datos, creo que también lo vimos, suele tener como nombre y paquete Java el mismo que el módulo. Listo. Guardamos. Okay. Ahora sí que nos volvemos a crear la tabla y ya podemos seleccionar el paquete de datos de nuestro módulo. Aquí le daremos un nombre. Aquí tenía 2 transport. Aquí igual. Aquí podemos incluso poner simplemente transport en el prefijo. Es el único caso que no lo permite hacer. El tipo es tabla y luego aquí ponemos cliente de organización. Bueno, es el tema de cómo el nivel de acceso a los datos. Normalmente nosotros siempre utilizamos cliente de organización. Bueno, ya tenemos todos los datos y ahora lo que tenemos que hacer es, a través de este botón de crear columnas desde la base de datos, de nuevo que ya vimos en ejercicios anteriores, lo que va a hacer es de nuevo leer la tabla y en base a lo que lea de la tabla va a crear nuestras columnas aquí, la definición de las columnas. Ok, efectivamente ha leído las 11 y ahora se ha cargado aquí. Bueno, aquí podríamos hacer pequeños ajustes. Por ejemplo, tenemos que decirle cuál de nuestros campos va a ser el identificador y podríamos decir, por ejemplo, que es el código del válido. Aquí lo marcamos. Bueno, esto lo voy a hacer, pero como esto lo vamos a ver en la sesión siguiente, no lo voy a explicar ahora. Ya veremos por qué hay que hacer esto. Bueno, ya tenemos ya creada la tabla en base a datos. Tenemos registrada la tabla en el diccionario y las columnas en el diccionario. Nos falta el último paso, que es crear la ventana, o sea, registrar la ventana en el diccionario. Entonces vamos al diccionario, ventanas, ahí ventanas en la base campos, creamos una nueva ventana y no hay que asignarla a nuestro módulo, la llamaremos transport. Es una ventana de mantenimiento porque son datos de mantenimiento, no son transacciones. Por ejemplo, una factura sería una transacción, pero un dato que vamos a utilizar nosotros para gestionar nuestros transportes es un mantenimiento de datos. ¿Okay? Aquí no hay que poner nada más, está todo bien. Y lo que habrá que hacer, como hemos hablado varias veces, como mínimo una ventana tiene que tener una solapa o una pestaña. Le daremos un nombre, que también le voy a dar transport. Le tengo que decir qué tabla le da sustento. Aquí habíamos dicho que era la que acabamos de crear, que es la CH, esto aquí. Va a ser una estándar, como la primera es la 10. El nivel, ya veremos que podemos tener solapas o pestañas y subpestañas, por tanto el primer nivel es el 0. Y creo que está todo lo que necesitamos, así que guardamos. Y bueno, en este caso vimos en un ejercicio anterior que en algunos casos no era interesante utilizar el crear campos, pero en este caso, como todos los campos son de nuestra tabla y queremos que todos esos campos se pinten en la pestaña, sí que vamos a utilizar el crear campos. Esto va a leer de nuevo los datos de la tabla
y nos va a crear las columnas en base los campos, perdón. Si nos vamos a dar los campos, vemos que pone que nos ha creado 7 porque hay algunos campos que existen en la base de datos, por ejemplo la clave primaria, pero que no es interesante que se muestren en la interfaz de usuario. Si quitamos el filtro, entonces sí que nos lo va a mostrar todo. Y aquí veremos que tenemos, pues bueno, la clave primaria, el siguiente organización, el activo y los datos que realmente queremos que se muestren, que son estos tres últimos. ¿Ok? Aquí podríamos hacer también algunos ajustes, por ejemplo, qué campos queremos que se vean en el modo grid o rejilla. Vemos que nos aparece el value, que es el código, y el name, y nos aparece el número. Bueno, yo creo que así está bien, entonces lo voy a dejar así. Y ya lo tendríamos todo. Solamente nos faltaría, por último, tener una entrada de menú, porque si no, nunca vamos a poder acceder a esta ventana. Tendríamos una ventana, pero que no tenemos forma de acceder a ella. Entonces, de nuevo nos vamos a... En este caso, el menú no está en el diccionario, sino que está en la configuración general, aplicaciones, menú. Aquí creamos una nueva entrada. Le voy a llamar transport. ¿Y de qué tipo es? Es de tipo ventana. ¿Y qué ventana va a abrir? Pues justamente la que acabamos de crear. Ok, ya tenemos la entrada de menú, pero tenemos un pequeño problema, porque el menú es jerárquico. Tenemos que saber en qué posición queremos que aparezca esa entrada de menú. Por defecto nos la va a colocar al final del todo, pero podríamos decir, por ejemplo, que el transporte estuviera en, pues por ejemplo, en la configuración general, en los datos maestros, por ejemplo, a lo mejor tiene más sentido. Entonces lo que voy a hacer es coger el transporte y colocarlo dentro de la entrada en el árbol, dentro de los datos maestros. Cierro. Y bueno, ahora por último, como siempre, tendríamos que hacer dos cosas. Por un lado, tendríamos que exportar la base de datos. Tendríamos que hacer por esta base, que no lo voy a hacer porque tarda mucho. Y para lo de siempre, ¿no? Lo que va a hacer es leer el diccionario, el modelo en la base de datos y leer el diccionario, exportar tanto el modelo de la base de datos, o sea, la nueva tabla que se ha creado en la base de datos, exportarla a una definición XML y leer la definición de todo el diccionario de la nueva ventana y también exportarlo a XML. Lo mismo pasará con la entrada de menú, también la exportará en XML. ¿Ok? Ha ido muy rápido y no me he dado cuenta, pero supongo que... A ver, hay que tener en cuenta que la entrada de menú tiene que estar asociada a nuestro módulo. Bueno, exportaríamos y lo compilaríamos. Antes más build, local por ayer, que lo hemos visto. Menos de tr, que ahora no, porque como estoy en modo desarrollo no me interesa compilar las traducciones, para acelerar un poco. Bueno, si compilo esto, está compilando ya. Bueno, mientras tanto voy a parar el podcast.
Bueno, ahora lo que está haciendo es leyendo la nueva definición en el diccionario de la nueva ventana, generando su código, compilándolo y luego realizando el despliegue en Tomcat. Ese error no es de otro modo. Ya está haciendo el despliegue. Bueno, listo. Arrancamos Tomcat y si todo ha ido bien, deberíamos tener una nueva entrada de menú con el que nos da acceso a la nueva ventana transport. Esta entrada de menú, como hemos visto, la hemos colocado dentro de gestión de datos maestros, así que vamos a ver si funciona. Debería, porque no nos ha dado ningún error de compilación, por tanto debería estar. Está cargando el contexto dentro de Tomcat, que siempre me cuesta un poco. Bueno, hemos visto una cosa que era lo de sincronizar términos, pero como he comentado, esto lo veremos justamente en la próxima sesión. Esto ya veremos que es una forma que nos permite tener centralizado la gestión de cosas como las etiquetas. Creo que también lo hablamos ese día cuando hablamos del diccionario, pero ya lo veremos en más detalle en la siguiente sesión. Lo que nos permite centralizar las etiquetas, ayuda, descripción, etc. Bueno, vamos a ver si ha funcionado. En el menú ahora, dentro de datos maestros, deberíamos tener una entrada de menú nueva que es transport, obviamente, y esto nos debería abrir la nueva ventana. Esta ventana vemos que tiene una única solapa, una única pestaña. Si creamos un registro, solamente tenemos los dos valores que queríamos, que era el código y el nombre. Si la abrimos ya en modo edición, no en modo grid, aparte teníamos la descripción. ¿Ok? Pues como vemos sí que ha funcionado correctamente. Esto es todo bueno, esto es todo el ejercicio que queríamos hacer y esto es todo por la sesión 7 y ya nos vemos en la próxima sesión, que será ya la 8. Un saludo, hasta luego.